Así estamos y mantenemos abierta la pregunta. El sindicato también negoció que a los congresistas se les incluya y que reciban este bono de 10,000 soles. En fin, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos pues a pasar a otros temas igual de importantes que a veces, debido a su complejidad, pasan desapercibidos y no reparamos en ello. Hay un pronunciamiento que vamos a poner de organizaciones internacionales que han expresado su preocupación por la eventual suspensión del fiscal Rafael Vela. Como ustedes saben, hay una denuncia contra el señor Vela, ¿no? Hay una investigación porque él habría hecho una serie de declaraciones inapropiadas con relación a algunos casos que tiene bajo su investigación el equipo especial Lavallato. Hoy tenía el señor Vela que presentarse y, por supuesto, hacer uso de la palabra, defenderse, pero hubo una reserva sospechosa. A pesar de que medios habían pedido participar de esto, dada la importancia que tiene la suspensión de un fiscal, que nos puede gustar o no, pero que está ocupando hoy un cargo importante como fiscal coordinador de las fiscalías especializadas, no solo del caso Lavallato, sino además de los casos de lavado de activos, ¿por qué hacerlo en secreto y con reserva? El ex procurador Luis Vargas Valdivia está con nosotros esta noche para comentar cuál sería la repercusión si de pronto se queda sin cabeza un equipo y el otro también. Procurador o ex procurador, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación, Mávila. ¿Cómo analiza la situación de Rafael Vela y qué puede leer usted detrás de la decisión de haber hecho lo que el día de hoy tenía que haber sido público de manera privada, bloqueando el acceso a la prensa? Ya, me parece que es una decisión que no tiene sustento por parte del jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Las razones que puede haber tenido es esta reserva en las investigaciones que tiene como finalidad preservar, ¿no es cierto?, la honorabilidad del funcionario público, del fiscal, en este caso investigado. Pero claro que esta es la excepción, la regla, y lo vemos, por ejemplo, en las actuaciones de la Junta Nacional de Justicia. Todos los informes orales de los jueces y fiscales investigados y sujetos a procedimientos administrativos son públicas. Las votaciones son públicas. ¿Por qué hacer esta audiencia privada? Razones no existen. O sea, yo no le veo ninguna razón ni sustento. Lo que hubiéramos escuchado el día de hoy, y no hablo porque el acceso a la prensa y por la prensa, sino porque el acceso a la prensa permite que la ciudadanía pueda atender lo que ahí se va a decir y tomar decisiones propias o sacar su propio juicio, su propia conclusión sobre lo que escucha. La gente tiene, y a veces subestimamos al ciudadano de a pie, pero tiene derecho a conocer, a ver, y a partir de lo que ve, decir, ok, yo opino esto o lo otro. Eso se ha impedido el día de hoy. Exacto. La publicidad es un derecho fundamental de la sociedad a efectos de controlar la actividad del funcionario público. Salvo excepciones referidas, por ejemplo, a temas contra el honor o contra la libertad sexual, salvo excepciones, todas las actividades de los funcionarios públicos tienen que ser públicas, valga la redundancia, porque ellos se deben a la colectividad, deben dar cuenta de sus actos, y una forma de ejercer, por ejemplo, la conducta y actividad de jueces y fiscales, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo, es a través de la publicidad. Cómo la sociedad controla la actuación de sus autoridades, precisamente a través de esta forma de permitir a la colectividad, a través de los medios de comunicación, el poder intervenir, el poder informarse, el poder dar opinión respecto al tema, el poder exigir conductas debidas y adecuadas respecto a sus funcionarios. Y nada de eso se logra con estas conductas, ¿no es cierto?, que siguen principios y costumbres ya superadas largamente en la historia, que no entienden y no se conciben con el concepto de lo que es la actuación del funcionario público. El Congreso ha pedido facultades para investigar al hermano de la presidenta. Él, por su parte, el señor Nicanor Boluarte, a quien se dice tiene una influencia importante en las decisiones que toma la mandataria, además de estar preparando un partido político, además de haber intervenido directamente en el nombramiento de prefectos y subprefectos, precisamente con el afán de organizar este movimiento político al mejor estilo de lo que ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo, no asistió, no se presentó.
¿Cómo ve la situación de Nicanor Boluarte? ¿Complicada? ¿Va a poder eludir, digamos, esta investigación en el Congreso? ¿Confía en que el Congreso hará una investigación imparcial cuando se dice que el Congreso en algunas cosas tiene pactos con el Poder Ejecutivo? Sí, la verdad, la experiencia que nos dan las comisiones investigadoras en los últimos años y sobre todo en este Congreso no es la mejor. No, las comisiones investigadoras no han llegado nunca a buen puerto porque, a ver, para empezar, la facultad que tiene el Congreso de investigar es a efectos de determinar responsabilidades políticas. Esto se ha malinterpretado, se ha malentendido y resulta que ahora los congresistas consideran que ellos pueden investigar cualquier hecho, ¿no es cierto? De hecho, sea de paso, el Congreso investiga más de lo que legisla. Exacto. De un tiempo a esta parte. Exacto. ¿Correcto? Ahora, no es solamente, sí, lo dejo terminar la idea. Claro, e investiga cosas que no debe. Porque, por ejemplo, este tema, ¿qué es lo que debería en todo caso investigar el Congreso? La responsabilidad política de la presidenta, del primer ministro, respecto de las intervenciones o participaciones que pueda tener este señor. Citar a la presidenta o al primer ministro para que explique... Nicanor Boluarte no es parte del Estado. El Congreso fiscaliza al Poder Ejecutivo. Y si hay interferencia de Nicanor Boluarte, lo que toca es decirle a la presidenta, ¿de verdad tu hermano te está soplando al oído o está haciendo esto con el aparato estatal? En un país medianamente civilizado, las declaraciones de la presidenta en el sentido de que su hermano se reúne con quien se le pegue la gana, habría motivado ya por lo menos la interpelación del primer ministro, ya que la presidenta no responde por las conductas indebidas, porque es una conducta indebida. A propósito del primer ministro, no quiero que nos gane el tiempo, porque esta denuncia que hizo Panorama lo ha colocado nuevamente en el ojo de la tormenta. Sí. Hoy escuchaba a un abogado penalista más temprano decir que aquí por lo menos hay peculado de uso, pero que la Fiscalía no entienden por qué se demora tanto en establecer por qué el carro asignado al premier estaba en la puerta de la casa de la amiga que se reunió con él y que luego obtuvo un contrato en el Estado. Claro, ahí, y esto además es un indicio que debería permitir a la Fiscalía, ya debería haber iniciado la Fiscalía una investigación por tráfico de influencias, por lo menos contra el primer ministro, ¿no? Precisamente. Pero eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, a diferencia de lo que sí ocurre en otros casos. Por ejemplo, el día domingo, ¿no es cierto?, salió en un reportaje periodístico esta denuncia contra algunos empleados de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos al fiscal intervenir de inmediato, llegar a la Junta Nacional de Justicia y pretender llevarse las computadoras donde están todos los archivos de los procesos disciplinarios, ¿no es cierto?, y de los nombramientos y las ratificaciones. Entonces uno dice, ¿por qué en algunos casos la reacción es inmediata y en otros se demora, no hay casi midiendo a ver si habrá presión pública o no habrá presión pública y podría pasar todo esto como que aquí nadie se dio cuenta de nada? Y además se aprovecha precisamente estas fechas como por ejemplo la selección peruana de fútbol, donde la mayoría de la gente ahora está preocupada de si sí o no sigue el entrenador, cuando hay temas que son más importantes. Hay partidos que estamos perdiendo por goleada en el Congreso. El Congreso sigue aprobando normas antitécnicas, normas indebidas, y el Ejecutivo no se queda atrás. Hoy, por ejemplo, salió publicada... Por favor, explíquenos rápidamente, eso es muy interesante, esta información que nos alcanza el ex procurador Luis Vargas Valdivia sobre un decreto legislativo, el 1585, publicado el día de hoy, y que tiene que ver con la Administración de Justicia. Claro, en ese decreto legislativo lo que se señala es que lo que se busca es solucionar el problema de la sobrepoblación carcelaria. Ajá. Entonces se han tomado una serie de decisiones que la verdad me han dejado sumamente sorprendido. Menciónenos la que más le ha impresionado. La que más me ha impresionado es la condena suspendida condicionalmente. En nuestro Código Penal se establece, pues, ¿no?, que aquellas personas condenadas a 4 años de pena privativa de libertad pueden seguir en libertad siempre y cuando cumplan una serie de reglas de conducta. Históricamente el tema es 4 años y esta institución está prevista para delitos menos graves. Por eso se establece como máximo 4 años de pena privativa de libertad. A algún genio del Poder Ejecutivo se le ha ocurrido que a efectos de vaciar los penales habría que modificar ese artículo y han pasado el límite de suspensión de condena condicional de 4 a 8 años y hasta 12 años en casos excepcionales. Entonces tenemos pues que personas que han sido condenadas a 8 o 12 años, obviamente por delitos graves,
También podrían gozar de pena suspendida. Quedan en pena suspendida condicionalmente, o incluso se les puede, ¿no es cierto?, transformar la pena que ya vienen sufriendo al uso del grillete electrónico y quedarían en arresto, una especie de arresto domiciliario. Pero a ver, si uno revisa rápidamente el Código Penal, ¿qué delitos encontramos, ¿no es cierto?, con hasta 8 años de pena privativa de libertad? Proxenetismo, robo agravado, ¿no es cierto?, estafa, tiene 6 años, lesiones graves, la pena máxima es hasta 8 años de pena privativa de libertad, y así sucesivamente. Entonces, uno dice, pero a ver, esto es de locos, porque este mismo Poder Ejecutivo, y yo recuerdo que hace ni siquiera 2 semanas, la jefe de gabinete del Ministerio del Interior, usted la entrevistó, explicando esta ley de secreto legislativo que aumentó la pena para los delitos de robo o hurto de celulares. ¿Y qué es lo que le dijo? Hay que aumentar las penas para garantizar... Que estén en prisión. Que estén en prisión, que la prisión sea efectiva, y esto va a garantizar la lucha contra la criminalidad. Y entonces, 2 semanas después tenemos esto. Exacto. Que rompe, además, rompe los criterios, ¿no es cierto?, manejados en el derecho penal. ¿A quién le suspendemos condicionalmente la ejecución de la pena? A quien se le atribuye un delito que no sea grave. De acuerdo. O sea, Doctor Vargas hay Valdivia. alguien que está buscando beneficiar a algunas personas, pero que lo que han conseguido, porque lo que se va a conseguir con eso se va a repercutir negativamente en temas de seguridad ciudadana. Y va a generar impunidad, sin duda. Yo le agradezco que haya estado con nosotros, además advirtiéndonos de esta publicación. Le vamos a seguir el rastro. Y antes de despedirnos, ¿cree que Reynoso se debe quedar o se debe ir? No, se debe de ir él, pero se debe ir también el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? No es posible que esté en el cargo cuando tiene ya una acusación por delito contra la administración pública en su época de alcalde. Eso sucede solo acá en el Perú, nada más, ¿no? ¿Qué pasa si algún Ya ve juez... cómo terminamos hablando de fútbol. Gracias, doctor Vargas Valdivia, muy amable por estar con nosotros.